Que Dios les bendiga, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, que Dios me los guarde mucho. Donde quiera que estemos llegando, quiero decirles que el Señor los ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. He sentido de parte del Señor compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para todos los que están escuchando en este momento. Es una palabra de reflexión. Es una palabra muy bonita, ¿verdad? Donde a Dios no se le olvida nada, no se le escapa nada. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, aquí en la tierra, vamos a tener la recompensa, ¿verdad? Y Dios es alguien tan maravilloso, hermanos, que Él ve en lo secreto, Él ve en lo que los hombres no pueden ver, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, se necesitan hombres y mujeres que tengan ese anhelo de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, de estar dispuesto a dar un poquito más por aquellos que están pasando un problema económico, un problema de salud, cualquier tipo de problema, sea emocional, de tristeza, etcétera. Entonces, definitivamente, hermanos, que la Biblia nos enseña acerca de que el Señor observa cuando usted hace algo y a lo mejor nadie lo ha reconocido, nadie le ha aplaudido, nadie, a lo mejor usted ha hecho alguna obra bonita, ¿verdad?, de ayudar a alguien y usted dice, bueno, pues yo lo hice para el Señor. Sí, usted lo hizo para el Señor y Dios la va a recompensar o lo va a recompensar en aquel gran día. Fíjese que la Biblia habla que en el cielo va a haber 3 libros. Muy interesante, hermanos, porque un libro es la Biblia. La Biblia no es de esta tierra. La Biblia es un libro sobrenatural que va a aparecer en la eternidad con Dios, fíjese, porque es la palabra escrita de Dios. Y por las palabras escritas que el Señor dejó, nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser recompensados, dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. En base a la palabra. Segundo, la Biblia dice que va a haber también un libro que es el libro de los salvos, de los que fueron obedientes, humildes, que reconocieron su pecado y aceptaron a Jesús, ¿va? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que no hay otro medio en el cual nosotros podamos ser salvos. La Biblia dice que solamente en el nombre de Jesús. De tal manera que cuando nosotros abrazamos, aceptamos a Cristo con todo nuestro corazón y nos esforzamos, ¿verdad?, por tratar de hacer la voluntad de Él de acuerdo a la palabra, pues Dios, hermanos, en el momento que alguien reconoce que necesita un cambio y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, inmediatamente dice la Biblia que en el momento que reconoce sus pecados y declara que el Señor Jesús es su amo, su Señor, en ese momento dice la Biblia que hay un ángel que está escribiendo allá en los cielos. Ese libro está allá en los cielos, hermanos. Ese libro no está aquí en la tierra. Y va a llegar un día en que nosotros, hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a ser juzgados en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hicimos, obedecimos o no obedecimos. Pero también el Señor en el gran juicio del trono blanco, la palabra de Dios dice que todos se van a presentar delante de Él. Y en aquel gran juicio del gran trono blanco, hermanos, estando ante la presencia majestuosa de Dios, todos, de manera general, todos, a través de todos los años, de todos los siglos, desde Adán hasta el último hombre que haya existido y que haya muerto en este mundo, dice la Biblia que todos, uno por uno, van a pasar delante del Señor y Dios le preguntará al ángel, no al que se presenta delante de Dios, ¿verdad? Un ejemplo, yo me presento delante del Señor
Y entonces el Señor me mira y observa al ángel y le dice al ángel, ¿está escrito este hombre en el libro de la vida? Y si yo no estoy inscrito en ese libro de la vida que dice la Biblia, el libro de los salmos, dice que entonces yo seré arrojado al lago de fuego y me perderé por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque no fui inscrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida le pertenece a Jesús, a todos los que han aceptado a Jesús y le sirven. Y luego ya por último, hermanos, para poder entrar en el tema, va a aparecer otro libro, pero ese libro tiene que ver no con el asunto de la salvación, sino que ese libro aparece ya cuando estamos en la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Donde vamos a recibir, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, las cosas que hicimos y que fueron visibles, pero las cosas también secretas que hicimos. Miren qué bonito. Y entonces Dios, lo que va a hacer, hermanos, que Dios va a ordenar que saquen el libro de las memorias. Y ese libro de las memorias, hermanos, cada uno de nosotros está siendo apuntado lo que hacemos. A veces creo que se anota más lo que hacemos en secreto, porque en aquel gran día vamos a ser recompensados en público, ¿verdad? Dios nos va a pagar bien, hermanos. Por eso es que lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, como para el Señor. Porque lamentablemente, y esto lo digo por mí, sería el primero, todo el ser humano es así. Muchas veces nosotros somos malagradecidos, hermanos. Alguien nos hace un favor con todo su corazón y le pagamos mal. Lo traicionamos, andamos hablando a espaldas. Es decir, por ahí un dicho, ¿verdad? Un dicho muy famoso, dice, bueno, te dan la mano y se las muerdes. Entonces vamos a nosotros, hermanos, a pedirle a Dios que no seamos de ese tipo de personas, ¿verdad? Sino que nosotros seamos agradecidos, ¿verdad? Con aquellos que nos hacen favores. Entonces, muchas veces, hermano, el ser humano así es. El ser humano, muchas veces, no todos le van a agradecer. Algunos, lamentablemente, no le van a agradecer, les van a pagar mal. Pero usted no deje que eso que hicieron con usted, que es una injusticia y una falta de agradecimiento, usted no deje que eso, hermanos, le ensucie su corazón. No deje que eso, hermanos, cause una amargura, cause resentimiento y cosas así, porque eso no es de Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña que cuando nosotros hacemos algo, hermanos, muchas veces es mejor no divulgarlo, ayudarlo, y a veces hasta pensar que lo hacemos por ayudar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, hermanos, el que nos va a pagar bien es el Señor en aquel gran día, ¿verdad? Entonces, hay una historia, hermanos, y esta enseñanza, hermanos, yo la quiero enfocar sobre ti. A lo mejor tú has hecho favores y te han pagado mal. A lo mejor tú te has esforzado por ayudar a la gente y cuando tú necesitas, todos brillan por su ausencia y no se acuerdan de ti. A lo mejor tú que me estás escuchando, aún en las iglesias, los pastores tenemos a veces descuidos y no valoramos lo que hacen algunos hermanitos, y por eso, hermanos, yo de manera personal les pido perdón en el nombre de todos los pastores de los descuidos que a veces nosotros tenemos, y llévenos en oración, hermanos, para siempre nosotros lograr causar algo bonito entre la congregación, sobre todo pues estar ahí, ¿verdad?, con aquellos que ayudan y nosotros también ayudarlos para que ellos puedan sentir el respaldo. Muchas veces yo, de hecho, cada cierto tiempo yo le pido perdón a la congregación, ¿verdad? Porque pues yo reconozco que yo también fallo, hermanos. Y entonces yo quisiera ahorita en este momento tocar, vamos a agarrar un pequeño tiempo, hermanos, que no va a ser mucho, y yo quisiera tratar el tema de aquellos que sus nombres no brillaron en la Biblia, que ellos no aparecen en las Escrituras, pero que hicieron obras que merecen un aplauso.
que por esas obras que ellos hicieron en la Escritura, hermanos, hubo salvación, hubo transformación, hubo vida. Y estos hombres, hermanos, de hecho yo también le pido perdón al Señor porque a veces uno también como predicador se olvida, fíjese, hasta de los hombres y mujeres que hicieron cosas grandes, y uno a veces nada más habla de Pedro, de David, de Josué, de Job, y bueno, todos los, normalmente, hermanos. Pero a veces uno como predicador, fíjese cómo es la cosa, ¿verdad? Que a veces hasta uno se le va y se le olvida de esos hombres. Por eso le digo que aquí la única, hermanos, es de que todo lo que usted haga, lo haga para Dios, porque a Dios no se le pasa nada. Dios a usted lo va a recompensar por lo que usted ha hecho en lo secreto. Nosotros en la congregación, bendito sea el nombre del Señor, yo tengo algunos hermanos de un corazón muy, muy limpio. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque hay de todo, ¿verdad, hermanos? En la vida cristiana a veces tenemos hermanos que son lastimados y no han sido sanados y tienen unos comportamientos, hermanos, que no son agradables, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermano, le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos ayuda. Y yo quiero en esta hora, con la ayuda de mi Señor Jesucristo, hablar de 3 personajes, hermanos, que yo sé que Dios los va a recompensar, porque hicieron grandes cosas para el Señor y para la humanidad. Sobre todo que yo noto que estos hombres sentían dolor por el que sufría. O sea que tenían un corazón bonito, hermanos. Pero fíjense qué raro que la Biblia no da sus nombres para que nosotros resaltemos, ¿verdad? Esa hazaña, hermanos, ese acto heroico, esas cosas que salvan, porque si alguien salva la vida, pues debe ser considerado prácticamente como un héroe, ¿verdad? Pero fíjense que estos hombres y estas mujeres están en el anonimato. Y es muy probable, hermanos, que esto sea porque Dios quiere enseñarnos, y yo le doy gracias a mi Señor que me mostró esto, ¿verdad? Yo lo quiero compartir con ustedes, porque les quiero decir que Dios no se ha olvidado de ti. Y todo lo que tú has hecho, Dios te lo va a recompensar. Miren, vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, la historia de un leproso que se llamaba Naamán. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Este hombre Naamán, hermanos, fue sanado por un gran profeta. Bueno, fue el Señor, pero usando un gran profeta que se llamaba Eliseo. Así les voy a rapidito para que veamos. Vamos a ver el abstracto de lo que yo quiero mostrarles a ustedes, de lo que Dios me enseñó y lo que yo quiero compartir. Este hombre llamado Eliseo era un gran profeta, hermanos. Y Naamán era un hombre muy valiente, valeroso. Dice que era valeroso en extremo. O sea, el hombre se rifaba la vida en los combates día con día y se había ganado la popularidad, la fama de todos los soldados de Siria, aún los gobernantes, el rey, bueno, todos lo admiraban por su valentía. Pero dice la Biblia que este hombre era valeroso en extremo, muy valiente, era un hombre condecorado porque era muy valiente, hermanos. Pero la Biblia dice que el hombre estaba leproso, hermanos. Y la lepra lo estaba matando. A pesar, hermanos, de que tenía fama, riqueza. A veces, hermanos, yo creo que esta palabra a veces es como para aquellas personas que tienen mucha fama, más o menos como las personas de la farándula, hermanos, que muchas veces nosotros los atacamos, y no es así, hermanos. Hay muchos que sufren, aparentemente son amados, queridos, aplaudidos, pero son los que más sufren, son los que más divorcios tienen, son los que, hermanos, son atacados, la envidia de otros, y muchas veces, hermano, viene la depresión. Ellos muestran otra cara, ¿verdad? Porque lógico, son hombres de público, son hombres que están expuestos a que todo va y tienen que proyectar algo que en realidad no son. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos de a veces acordarnos de ellos, pobrecitos, sufren. La historia de Naamán era una historia, hermanos,
lamentable, triste, porque el hombre tenía lepra. Y usted sabe que la lepra en el Antiguo Testamento era un prototipo, un simbolismo, como si se tratara hoy del pecado, porque el pecado mata, el pecado hace que la persona muera. Eso es lo que dice la Biblia. Y la lepra en el Antiguo Testamento también producía la muerte. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que aquí es donde él no haya qué hacer. Y aquí aparece uno de los casos, hermanos, que yo les comento y les comparto en el nombre de Jesús, de una mujer, una muchacha, hermanos, temerosa de Dios. Una muchachita, hermanos, que había sido educada, había sido, sus padres, yo me imagino que eran quizás pobres, a lo mejor judíos, pero amaban a Dios y la habían creado en ese temor. Por alguna razón Dios, porque Dios tiene propósitos, la llevó a ser parte de la servidumbre de este hombre que estaba leproso, llamado Naamán. Esta muchacha, hermanos, una verdadera hija de Dios, jovencita, cuando ve el sufrimiento de su amo, él se olvida que si su amo era sirio, enemigo del pueblo de Israel, pagano, lo que sea, ella tenía la misericordia que todos debemos de tener. Y dice la Biblia, hermanos, que ella, todos resaltamos cuando Naamán es sanado, lo que le dijo el profeta, y todo está bien, hermanos, sí, porque así lo dice la Biblia. Pero Dios a mí me mostraba lo que muchos no hablan, y son los héroes anónimos que viven en el anonimato, pero que un día Dios los va a recompensar. Tanto la palabra que dio Eliseo como el consejo sabio que da esta jovencita, para mí están en el mismo nivel delante del Señor. Bueno, espero y no me confunda o me equivoque, ¿verdad? Pero conociendo el corazón de Dios, porque a Dios nadie lo puede impactar, hermanos. Usted se va a quedar sorprendido en aquel gran día cuando estemos delante de la presencia del Señor. A Dios nadie lo puede impactar. Dios lo que mira es el corazón quebrantado. Fíjese cómo es Dios, ¿verdad? Qué bonito. Y yo le quiero mostrar, hermanos, rápidamente, ¿verdad? La historia de este hombre. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, es Naamán 5:1. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, o sea, muy valiente. Dice, pero leproso. Ahora, el versículo 2, hermanos, es demasiado importante porque esto es lo que para mí tiene mucha importancia en base a lo que quiero hablar o compartir, que lo que los hombres no ven, Dios lo ve y Dios va a recompensar. Aquí en el versículo 2 aparece, hermanos, una muchacha sirvienta que no tenía, hermanos, no aparece ni el nombre de ella. Dice una muchacha sirvienta que aparentemente no valía nada, era parte de la servidumbre, sin dinero, pobre, pero mire usted cómo Dios la usa, hermanos. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios va a utilizar muchas veces aquello que nosotros despreciamos para traer salvación en alguna área. Mire usted lo que dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3, fíjese lo que hace esta mujer, esta muchacha judía, hebrea, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, es decir, a Eliseo, él lo sanará de su lepra. Ahora, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas, porque el rey lo estimaba mucho, este hombre valiente. Y yo quisiera, hermanos, tocar un poco
la parte donde él es sanado. Dios trata con ese hombre con la soberbia, la altivez y una serie de cosas. Pero lo bonito de todo esto, hermanos, es que hay una muchacha humilde, temerosa de Dios, y ella da las buenas nuevas de la salvación, lo que hoy sería las buenas nuevas, el Evangelio, ¿verdad? La salvación a través de Cristo. Y a través de lo que ella aconseja a su señora, a su ama y luego a Naamán, mire lo que ocurre una salvación. Este hombre también se arrepiente y algo tan bonito, hermanos, que ocurre. Pero yo me quiero centrar en el anonimato, en la vida secreta, en lo que nadie aplaudió de esta mujer, pero que en aquel gran día, hermanos, el Señor nos va a recompensar. Hay otro caso que la Biblia también nos muestra en el Evangelio de San Lucas, hermanos, rapidito porque el tiempo avanza. Y dice la Biblia que también, así como esta muchacha que fue usada por el Señor para traer salvación, sanidad y arrepentimiento sobre este hombre, dice la palabra del Señor que también aparecen varios hombres. Algunas versiones han dicho que son 4, pero las versiones mencionan que son hombres que, hermanos, al ver la condición de un paralítico, dice la Biblia que ellos querían ayudarlo porque sabían que Jesús era la respuesta. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que este paralítico es sanado, dice la palabra del Señor, por la fe de estos hombres que ayudaron, que la Biblia no registra sus nombres, pero que hicieron una hazaña. Esto para mí debería ser una especie de acto heroico, una hazaña, porque ellos hacen algo inusual. Ellos están desesperados por querer ayudar a un paralítico, un hombre condenado a vivir en la pobreza y morir posiblemente, pero ellos saben que Jesús está ahí, la casa está llena y ellos tienen que hacer una cosa que no se hacía, hermanos, y meten por el techo a este hombre. Mire usted lo que dice la palabra, ya estoy terminando, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 5, en el versículo número 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, de Jesús. Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y mire usted, hermanos, lo que el Señor hace. El Señor ahora ya no ve la fe del pobre paralítico. Vas a ver cuál era su condición. A lo mejor toda su vida había estado condenado, ya no tenía esperanza, ya no tenía sueños. Era una persona quizás en estado vegetal, no sé, hermanos, pero la Biblia dice que el Señor vio la fe de estos hombres que están en el anonimato, que no aparecen. Pero mire usted la hazaña que hicieron, ¿verdad? Porque dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice que procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: caviláis en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios.
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Yo quiero resaltar, hermanos, la fe de estos hombres que están en el anonimato, de los cuales muchas veces nosotros no hablamos, hermanos, pero que hicieron un acto tan bonito de misericordia. Yo creo que todos pasaban y veían al paralítico por años ahí tirado, pero miren lo que puede hacer. Por eso es que Dios, hermanos, Dios va a recompensar a aquellos que se preocupan por los desprotegidos. Una vez que tenemos a Jesús, hermanos, yo creo que deberíamos de pensar en los que no tienen esperanza. Yo creo que ese es el verdadero evangelio, hermanos. Ya por último y para terminar, quiero llevarlos, hermanos, rápidamente a el libro de Juan, porque aquí aparece otro personaje. Aquí aparece un muchacho en la sanidad de Naamán. Aparece una muchacha, una sirvienta desconocida, sin nombre, que de por sí no se habla mucho de ella, pero que hizo una hazaña maravillosa. Después vemos en el paralítico cómo, hermanos, Dios obra tan bonito en este paralítico, ¿verdad? Lo sana. Pero dice la Biblia que es por la fe de hombres buenos que se preocuparon por él. Y también hicieron una gran hazaña estos hombres, pero no aparecen sus nombres. Pero yo sé que en el libro de las memorias ahí están todos esos hechos, hermanos, y ellos van a recibir su recompensa. También, hermanos, aquí en Juan capítulo número 6, hermanos, en el versículo número 5, nosotros vemos, hermanos, la historia de un milagro sobrenatural y maravilloso. La Biblia dice que había un muchacho, hermanos, y quiero que lo leamos porque no hablamos del milagro, de la multiplicación de los panes, de los pececillos y de lo que ocurrió ahí, pero no se habla de este muchacho que hizo, porque si él no hubiera querido, este muchacho que aparece aquí, él era el único que traía comida, pero hizo un acto tan bonito, hermanos, que es lo que yo veo ahí, ¿verdad? Que él compartió de lo poquito que él traía, fíjese, con tanta gente, y Dios hizo un milagro. Entonces aquí la hazaña es la que hizo Jesús, que se multiplicara así, pero utilizando a un jovencito, un muchacho, dice la Biblia, que estuvo dispuesto a despojarse de lo poquito que posiblemente mamá le había dado, y lo compartió y ocurrió un milagro. Fíjese el hecho heroico de este jovencito. Dice el versículo 6, el capítulo 6 de Juan, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias. Y dice la palabra: y le seguía gran multitud porque veían las grandes señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, fíjense, hermanos, aquí aparece el jovencito que aparentemente no hizo nada, pero basado en lo que él traía y lo poquito que él compartió, ocurrió este milagro que todos predicamos, pero no predicamos de esta hazaña, hermanos, de este hecho heroico que este jovencito hizo en el anonimato. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí lo que quiero resaltar, hermanos, con la ayuda del Señor, es el jovencito, el muchacho. Él no se negó, no fue tacaño. A lo mejor él se estaba posiblemente hasta arriesgando para quedarse sin comida. Pero fue un jovencito, hermanos, que le creyó, de un corazón noble, de un corazón puro, que viendo la necesidad de tanta gente, él dijo: me despojo de mis panes y de mis pececillos. Y dice la Biblia, hermanos, que ocurrió uno de los milagros más poderosos y más grandes que también el Señor hizo, como muchos. Entonces, tanto la muchacha, sirvienta de la esposa de Naamán y de Naamán, como los hombres que llevaron al paralítico ante Jesús y que lo metieron por un techo haciendo un hoyo y pusiéndolo en medio, tanto como este muchacho, que la Biblia dice que solamente era un muchacho que ahí estaba y que estuvo dispuesto a compartir. Fíjese lo que él hace. Si él no hubiera dispuesto a dar, pues no hubiera ocurrido ese milagro. Pero mire usted cómo los anónimos en la Biblia, los que hacen cosas en lo secreto y de los cuales muchas veces uno se olvida, pero que ahí están, y que Dios en aquel gran día los va a recompensar. Ya para terminar, a lo mejor te ha tocado a ti también, has hecho mucho, has ayudado, te han pagado mal, tu corazón ha sido lastimado, no te han valorado lo que tú has hecho. Yo te quiero decir que no te preocupes. El Señor ha visto lo que tú has hecho y Dios te va a recompensar. No guardes rencor a nadie. Los seres humanos fallamos y a veces no es que queramos hacer un daño, pero muchas veces por nuestra naturaleza imperfecta, muchas veces dañamos sin querer nosotros también. Yo te quiero pedir que perdones y te quiero decir que Dios te va a recompensar en aquel gran día. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si en esta preciosa momento quizás tú has caído de la gracia del Señor por causa de que vistes cosas, te hicieron daño, o a lo mejor simplemente no has conocido a Dios, a Jesús, pero este mensaje te ha ministrado. Yo te voy a hacer una invitación. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí donde estás puedes aceptarlo como tu Salvador personal, o también te puedes reconciliar, puedes decirle: Señor, perdóname, pero yo quiero volver a tu camino, Señor. Así es que si tú estás con ese deseo en tu corazón, ahí donde estás, solamente repite conmigo estas palabras. Di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor personal, como mi Salvador, mi único Salvador. En esta hora, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque te voy a servir. Si tú has hecho esta declaración de fe y has aceptado a Cristo por primera vez o te has reconciliado, yo te quiero decir: bienvenido, bienvenido, bienvenido a la iglesia que te ama, la iglesia cristiana evangélica, al reino de Dios.
Y solamente te quiero pedir que, a manera de consejo, que busques la forma de cómo comprarte una Biblia como esta, ¿verdad? Una Biblia de la palabra de Dios, para que puedas estudiar un poquito la palabra, saber lo que Dios dice. Segundo, tienes que orar, empezar a platicar con Dios. ¿Qué es orar? Bueno, platicar con Dios. Decirle tus problemas, tus necesidades, todas aquellas cosas que muchas veces el hombre no los puede comprender. Se las puedes decir a Dios, eso es orar. Y Él te escuchará porque tenemos un Dios vivo. Y número 3, tienes que buscar una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia cristiana evangélica donde se predique a Jesucristo, una iglesia cristocéntrica, que se predique la verdad, ¿verdad? Un pastor o un predicador tiene que confrontar el pecado con la palabra y llevar a un pueblo a que se santifique, claro, sin tener que machetear y golpear. No, hay gente que Dios nos va a dar la gracia, Dios va a poner en tu corazón dónde es el lugar que debes estar, cuál debe ser tu casa, ¿verdad? Porque también hay muchos ministros, ¿verdad?, que su mensaje es muy agresivo y yo sé que a veces uno lo que necesita es sanidad, ¿verdad? Viene todo golpeado y necesita ese manto, ese aceite, ese vino glorioso, ¿verdad?, que solamente el Señor nos da, con palabras de paz, ¿verdad?, palabras de comprensión. Pero bueno, pues si te gusta alguna iglesia donde se predica así muy fuerte, muy violento, ¿verdad?, pues de igual forma se predica la verdad, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay dos formas de decir una verdad. Una verdad se puede decir mal dicha, pero es una verdad. Y se puede decir una verdad bien dicha, con mucha sabiduría. Una verdad mal dicha es cuando le decimos a una persona, si tú no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno juntamente con, y no tienes oportunidad. Y uno los condena y está diciendo la verdad, porque si no aceptan a Cristo, pues se van a condenar y van a ir al infierno, y eso lo entendemos. Pero desde el punto de vista mío, creo yo que no es muy efectivo. Yo creo que las personas están golpeados, han sufrido, vienen de pobreza. Y lo que tenemos que presentar es a un Cristo, como cuando Cristo vino a la tierra, ¿no?, que Él llegaba a la casa de los pecadores y predicaba tan bonito que se arrepentían. Fíjense qué bonito, ¿no?, con mucha sabiduría. Entonces Jesús nos enseña a saber decir la verdad de una manera correcta, ¿verdad? Y bueno, al menos esa es la forma como Dios ha tratado conmigo, y yo he visto cómo corazones han sido muy, pero muy sanados por el Señor. Amén. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y ha sido una verdadera bendición poder estar aquí con ustedes en esta hora. Muy agradecido estoy con el Señor. Amén.